Trabajo de taxista en la zona centro de Tijuana desde hace años. Estoy acostumbrado a los viajes nocturnos, a los clientes borrachos que apenas pueden articular su destino y a las miradas de desconfianza de los policías que nos ven como cómplices de todo lo malo que pasa en la ciudad. Pero nada de eso me preparó para lo que viví aquella madrugada. Eran casi las 2 de la mañana cuando decidí tomar mi último viaje. Estaba cansado, pero el día había estado flojo y necesitaba más dinero. Vi el aviso en la aplicación. Un usuario solicitaba un taxi en la calle Segunda, cerca de un bar de mala muerte. El destino, playas de Tijuana. Pensé en rechazarlo. Esa ruta de madrugada no me gustaba. Mucha gente iba a playas para hacer cosas que preferían que nadie supiera. Pero la tarifa era buena, así que acepté. Cuando llegué al punto de recogida, no había nadie a la vista. Apagué las luces delanteras y esperé. No quería llamar la atención. Entonces, lo vi. Un hombre salió de la oscuridad. Caminaba con pasos pesados, como si le costara moverse. Llevaba una sudadera con la capucha puesta y los pantalones manchados de tierra. Se inclinó hacia la ventana del pasajero y preguntó: ¿Eres mi ride? Asentí con la cabeza y él subió al asiento trasero sin más palabras. Algo en él me puso incómodo desde el primer momento. Olía a humedad y a tierra mojada, como si hubiera estado cavando en algún lugar. Por el retrovisor vi que tenía las uñas llenas de mugre y las manos ásperas, con heridas recientes en los nudillos. Arranqué el coche y tomé rumbo a playas. Apenas habíamos avanzado unas cuadras cuando el hombre habló. No tomes la carretera principal, métete por la ruta de las colinas. Me tensé al instante. Esa carretera secundaria era famosa por los asaltos y secuestros. Nadie en su sano juicio prefería ese camino. Lo siento, pero no me meto por ahí, le respondí con firmeza. El hombre suspiró, como si mi respuesta lo decepcionara. Luego, con toda la calma del mundo, sacó un cuchillo y lo puso contra mi costado. Ya no es tu taxi, carnal. Mi cuerpo se puso rígido. Mi mano derecha se aferró al volante, mientras la izquierda temblaba sobre la palanca de cambios. Sabía que en este tipo de situaciones, cualquier movimiento en falso podía significar mi último viaje. Está bien, nos vamos por donde quieras, dije, tratando de mantener la voz tranquila. Giré hacia la ruta de las colinas. A medida que subíamos, la ciudad quedaba atrás y la oscuridad nos envolvía. No había faros, ni casas, ni señales de vida. Solo la carretera angosta y los cerros que nos rodeaban como gigantes dormidos. El hombre guardó el cuchillo, pero su mirada seguía clavada en mí a través del retrovisor. ¿Sabes qué es lo bonito de esta carretera?, dijo, con una voz rasposa, que aquí nadie escucha los gritos. Tragué saliva. Quería seguir manejando como si nada, pero mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. ¿A dónde exactamente vamos?, pregunté, con la esperanza de que su respuesta me diera alguna pista para escapar. Solo sigue derecho. Yo te aviso dónde parar. Las luces de mi taxi iluminaban la carretera, pero a unos metros todo volvía a ser un agujero negro. En mi cabeza repasaba todas las opciones. ¿Acelerar y buscar ayuda? Imposible. No había nadie. ¿Frenar de golpe y correr? Tal vez, pero el cuchillo estaba muy cerca. Entonces vi las luces de otro coche a lo lejos, viniendo en dirección contraria. Fue como un salvavidas en medio de un océano oscuro. Sin pensarlo 2 veces, hice lo único que se me ocurrió. Encendí las luces intermitentes y comencé a tocar el claxon como un loco. ¿Qué chingados haces?, gritó el hombre, sacando de nuevo el cuchillo. Pero yo no paré. El otro coche se acercó más y más.
Apreté los dientes y giré bruscamente el volante, cruzándome en la carretera. El vehículo venía demasiado rápido y no tuvo opción. Frenó de golpe, derrapando en el asfalto hasta quedar a pocos metros de nosotros. La puerta trasera de mi taxi se abrió de golpe. Mi pasajero salió corriendo hacia los cerros sin decir una palabra. Apenas pude verlo perderse entre la maleza antes de que el conductor del otro coche bajara, un tipo robusto con cara de sueño y una gorra de béisbol. «¿Qué carajos te pasa, güey? Casi nos matamos», me gritó. Yo apenas podía respirar. Bajé del coche con las piernas temblorosas y traté de explicarle lo que había pasado. Le señalé la dirección en la que había corrido el hombre, pero ya no se veía nada. El tipo me miró con desconfianza. Tal vez pensó que estaba drogado o que había inventado todo. No lo culpo. En esa carretera han pasado cosas peores. Regresé al taxi y revisé los asientos traseros. No había dejado nada, ni su teléfono, ni su cartera. Solo un ligero rastro de tierra en la tapicería, como si nunca hubiera estado ahí. Esa noche no fui a playas. Me devolví a mi casa con la sensación de que alguien aún me observaba desde los cerros. Desde entonces, cada vez que un pasajero me pide que evite la carretera principal, lo pienso 2 veces antes de aceptar. Y cada que paso por esa ruta, siento que alguien, oculto entre la maleza, me sigue con la mirada, esperando su próximo ride. No era raro ver indigentes en la canalización del río Tijuana. Durante el día, las patrullas de la policía hacían rondines ocasionales para mantenerlos a raya, pero en las noches, la canalización se convertía en su refugio. No tenían otro lugar a donde ir. Yo era uno de ellos. Me llamo Joaquín. No siempre fui un vagabundo, pero la vida tiene formas crueles de empujarte al borde. Lo perdí todo por un mal negocio, y la bebida hizo el resto. Cuando mi esposa me echó de la casa, terminé aquí, bajo los puentes de la canalización, donde la miseria y la desesperanza eran la única constante. Fue en una de esas noches frías cuando lo vi por primera vez. Un hombre alto, delgado, vestido con una sotana negra y un crucifijo de madera colgado al cuello. No era raro ver religiosos por ahí, intentando salvar almas perdidas. Pero este era diferente. No hablaba de la salvación eterna ni de las escrituras. Solo prometía comida y un refugio seguro. Dios no quiere que pasen hambre, hijos míos, decía con una voz calmada y profunda. Vengan conmigo y encontrarán calor y pan. La primera vez que lo vi, pensé que era un farsante más. Pero al día siguiente, algunos de los muchachos de la canalización hablaron de él. Decían que los que lo seguían no regresaban, que los llevaba a un refugio en los túneles bajo la ciudad. Yo fui anoche, contó un tipo llamado El Cachas, mientras compartíamos un cigarro barato. Nos llevó por unos túneles bajo la canalización. Nos dio de comer. Hay camas y agua limpia. ¿Y por qué chingados estás aquí otra vez?, pregunté con desconfianza. El Cachas bajó la voz. No quise quedarme. Algo estaba raro, hermano. Muy raro. No explicó más. Solo se levantó y se fue, como si hablar de eso le pusiera los pelos de punta. Esa noche, el predicador regresó. Su voz, pausada y reconfortante, era como un canto hipnótico en la oscuridad. El hambre y el frío son pruebas del Señor, pero Él también nos da refugio. Vengan, les daré cobijo. 5 o 6 lo siguieron. Yo los vi desaparecer en las sombras de la canalización, llevados por aquel sacerdote de mirada impasible. Pero nunca volvieron. Con el paso de las semanas, más y más indigentes desaparecían. No había cuerpos, no había rastros, solo un vacío. La gente empezó a hablar. Algunos decían que el sacerdote era un ángel de Dios, que los estaba llevando a un lugar mejor. Otros no eran tan optimistas.
Ese cabrón no es un cura de verdad, murmuró un viejo al que llamaban el Chilango. Tenía años viviendo en la canalización. Nunca dice el nombre de su iglesia, nunca lleva una Biblia, y sus ojos no son los de un hombre bueno. Una noche decidí seguirlo. No lo hice por fe ni por desesperación. Lo hice porque quería saber la verdad. Cuando se apareció con su sotana negra, me mezclé entre los que lo seguían. Nos condujo a través de un agujero en una de las paredes de concreto de la canalización. Detrás había un túnel angosto, apenas iluminado por unas lámparas de aceite. El aire olía a humedad y a algo más, algo rancio. Caminamos en silencio, nuestros pasos resonando en la oscuridad. Tras unos minutos, llegamos a una especie de bóveda subterránea. En el centro había una mesa de madera con pan y agua. Contra las paredes, algunas camas viejas. «Aquí están a salvo, hijos míos», dijo el sacerdote con una sonrisa tranquila. Los demás se sentaron a comer, pero yo no. Observé la bóveda. Había puertas metálicas cerradas con candados, rieles oxidados en el suelo, como si alguna vez hubieran pasado carritos de mina por ahí. Entonces escuché el sonido, un gemido. Venía de una de las puertas. Mi instinto me dijo que corriera, que saliera de ahí. Pero en lugar de eso, di un paso hacia la puerta y pegué la oreja contra el metal. Otro gemido, largo, ahogado. Alguien estaba adentro. «¿Algo le preocupa, hijo mío?», preguntó el sacerdote detrás de mí. Su voz era amable, pero sus ojos... Había algo en sus ojos, algo que me heló la sangre. «¿Quién está ahí adentro?», pregunté. El sacerdote sonrió. «Algunas ovejas necesitan más tiempo para encontrar el camino correcto. No se preocupe, todas serán salvadas». No me creyó. Yo tampoco. Esperé a que el sacerdote se distrajera con los otros. Luego, sigilosamente, me acerqué a la puerta de metal. Tenía un candado viejo. Busqué algo con que forzarlo, pero en ese momento, un golpe sordo resonó dentro. Y luego, un susurro. «¡Ayuda!». Mi piel se erizó. Miré a los demás, pero seguían comiendo, como si no hubieran escuchado nada. El sacerdote apareció a mi lado. «Algunos no están listos para la salvación, pero pronto lo estarán». No pude más. Me di la vuelta y corrí. No miré atrás. Escuché los gritos del sacerdote llamándome, pero no me detuve. Subí por los túneles, tropezando en la oscuridad, jadeando como un animal asustado. Cuando al fin salí a la canalización, el aire frío me golpeó la cara. No volví a ese lugar. Semanas después, la policía organizó un operativo. Alguien más había hablado. Registraron los túneles, pero el sacerdote ya no estaba. Encontraron camas, ropa y algo más. Cuerpos con marcas de tortura. La noticia no salió en los periódicos. Tal vez no quisieron que la ciudad entrara en pánico. Tal vez nunca les importó. Pero en la canalización, la historia se quedó. Los indigentes que aún vivían ahí hablaban en susurros del sacerdote. Decían que todavía lo veían en las sombras, que su silueta se aparecía en los murales de la canalización. Yo me alejé de Tijuana después de eso. Intenté olvidar, intenté seguir adelante, pero a veces, cuando paso por alguna iglesia o veo a un sacerdote en la calle, no puedo evitar recordar sus ojos, y me pregunto si de verdad escapé. Me llamo Alejandro y en 2005 vivía en Tijuana, sobreviviendo como podía. No tenía trabajo fijo y la mayoría de mis días los pasaba deambulando entre albergues y calles, buscando comida o algún lugar seguro para dormir. No era el único. Entre los indigentes había una especie de hermandad, una red de supervivencia donde compartíamos información sobre los mejores sitios para encontrar refugio.
Esa noche, el frío calaba los huesos, y junto a 3 conocidos, Óscar, el flaco, y un viejo al que llamábamos Don Chava, decidimos buscar un lugar más resguardado. Fue entonces cuando alguien mencionó una bodega abandonada cerca del Panteón Otay. «Ahí no va nadie», dijo Óscar, escupiendo al suelo. «Dicen que antes era un hospital trucho, pero está vacío». «¿Hospital?», pregunté con recelo. «Sí, de esos que usaban los narcos para cambiarse la cara. Métete si quieres, ahí hay camillas y todo». La idea de dormir en un hospital abandonado no me gustaba, pero el frío nos obligaba a buscar cualquier techo disponible. Así que caminamos hasta la bodega. El lugar se alzaba como una mole negra en la noche, con las paredes descascaradas y un portón oxidado entreabierto. Entramos en fila, iluminando el interior con un encendedor y una vieja linterna que traía Don Chava. Adentro, la bodega tenía un olor rancio, una mezcla de metal, humedad y algo más difícil de identificar. Era un lugar amplio, con columnas de concreto y un piso cubierto de polvo y restos de basura. «Miren esto», murmuró el flaco, señalando una puerta de acero. Nos acercamos con cautela y la empujamos. El chirrido de las bisagras fue un sonido que se me quedó grabado en la cabeza. Dentro, el panorama cambió drásticamente. Pasillos angostos, habitaciones con azulejos blancos llenos de manchas amarronadas. No era una simple bodega. Aquello sí había sido un hospital. Avanzamos despacio. Había mesas de operación cubiertas con sábanas mohosas, lámparas quirúrgicas colgando del techo y en un rincón, un viejo armario metálico con frascos de vidrio alineados. «No mames», susurró Óscar, destapando uno de los frascos. Adentro, flotando en un líquido amarillo, había un órgano humano. No sabíamos si era un riñón, un hígado o qué, pero la imagen nos revolvió el estómago. «Aquí hicieron cosas malas», dijo Don Chava, persignándose. «No debimos venir». El flaco, más curioso que asustado, siguió hurgando entre los estantes. Encontró papeles viejos, hojas con nombres, fechas y anotaciones ilegibles. En una de las habitaciones había algo aún peor: fotos. Imágenes borrosas de hombres y mujeres en camillas, algunos con vendajes en el rostro, otros con la piel cosida de manera grotesca. «Hay que largarnos», insistí, sintiendo un peso en el pecho. Óscar también quería irse, pero el flaco parecía hipnotizado con todo lo que encontraba. De repente, al fondo del pasillo, escuchamos algo caer. Nos quedamos en silencio, conteniendo la respiración. «¿Oyeron eso?», pregunté en un susurro. No hubo respuesta, solo el eco de nuestra propia respiración. Decidimos regresar por donde vinimos, pero en la oscuridad, el camino de vuelta se sintió más largo. Pasamos por una sala de operaciones donde, a pesar de los años de abandono, todavía había bisturíes, pinzas y otros instrumentos quirúrgicos cubiertos de polvo. Fue entonces cuando Don Chava se detuvo en seco. Aquí mataron gente». Miré su rostro y lo vi pálido, con la boca temblando. No le dio tiempo de decir más. Desde una de las habitaciones, el sonido de una camilla moviéndose nos hizo saltar el corazón. No vimos nada, pero la sensación era sofocante, como si el aire se hubiera vuelto más denso. El flaco, por primera vez, se quedó sin palabras. «¡Corre!», dije, y todos obedecimos. Nos empujamos unos a otros para salir de allí. Corrimos por el pasillo hasta llegar de nuevo a la bodega principal, tropezando con restos de muebles viejos y cajas rotas. Pero antes de alcanzar la salida, Óscar se detuvo. ¿Y el flaco? Miramos alrededor. No estaba con nosotros. «¡Flaco!», gritó Don Chava. No hubo respuesta. Solo el sonido del viento filtrándose por las grietas de la bodega.
Yo quería salir, pero algo dentro de mí me impidió abandonar a mi amigo. Regresamos, ahora con más miedo que antes. Avanzamos por el pasillo con pasos temblorosos hasta que lo vimos. El flaco estaba parado frente a una de las mesas de operación. Miraba algo con la boca entreabierta, pero sin moverse. Cuando nos acercamos, vimos lo que lo tenía paralizado. Sobre la mesa, entre bisturíes oxidados y vendas viejas, había una mano humana. No un hueso o una extremidad momificada, sino una mano fresca, con piel y uñas sucias, como si alguien la hubiera dejado ahí hace poco. «Nos están viendo», susurró el flaco. Entonces, de algún lugar en la bodega, escuchamos el ruido de algo arrastrándose. No nos quedamos a averiguar qué era. Tomamos al flaco de los brazos y salimos corriendo. Cuando cruzamos la puerta de metal, el viento nos golpeó en la cara, pero ya no sentíamos frío. Solo un miedo visceral que nos hizo seguir corriendo hasta que la bodega quedó lejos. Esa noche dormimos en la calle, cerca de la central camionera, sin decir una sola palabra. Al día siguiente, la policía llegó a la bodega después de que don Chava se armara de valor y denunciara lo que vimos. Encontraron los frascos, las fotos y los instrumentos, pero no había ni rastro de la mano. Tampoco encontraron nada que indicara que alguien había estado allí recientemente. Nunca regresamos, ni yo ni los demás. Pero a veces, cuando paso por la zona, miro hacia la bodega y me parece ver una sombra en la entrada, quieta, como si esperara a alguien más. No debía haber aceptado esa bebida. Lo supe desde el momento en que el líquido quemó mi garganta con una intensidad que no era normal. Pero la fiesta estaba en su punto más alto, la música retumbaba en las paredes y todo el mundo bebía sin cuestionar nada. Estábamos en una casa en Zona Río, de esas grandes y modernas, con piscina y ventanales enormes que daban a la calle. Una de esas casas donde las fiestas se volvían salvajes y nadie preguntaba de quién era el lugar. Lo último que recuerdo es haberme sentido mareado. Quise llegar al baño, pero mis piernas no respondieron. Todo se volvió borroso y las voces alrededor se mezclaron en un eco lejano antes de que todo se volviera oscuridad. Cuando desperté, el dolor en mi cabeza era insoportable. Intenté moverme, pero algo sujetaba mis muñecas. Abrí los ojos con esfuerzo y descubrí que estaba atado a una silla. El lugar olía a humedad y algo más, un olor metálico y penetrante. No estaba solo. En la misma habitación, otras 5 personas también estaban atadas. 2 mujeres y 3 hombres, todos con el mismo gesto de desconcierto y pánico en el rostro. La única luz provenía de una bombilla desnuda que colgaba del techo, proyectando sombras temblorosas en las paredes descascaradas. No estábamos en la casa de la fiesta, esto era un sótano. Antes de que alguien pudiera hablar, la puerta se abrió. Un hombre entró con paso tranquilo. Vestía de negro y llevaba una máscara blanca sin expresión, como esas que usan en las obras de teatro antiguas. Caminó despacio hasta quedar en el centro de la habitación y sin decir una palabra sacó un cuchillo de su chaqueta. «Solo uno de ustedes saldrá de aquí con vida», dijo finalmente con una voz grave, sin emoción. La habitación quedó en silencio. Nos miramos unos a otros, esperando que alguien dijera que era una broma, que esto era una prueba, una pesadilla de la que pronto despertaríamos. Pero no lo era. La primera en gritar fue una de las chicas, una morena delgada con un vestido rojo. Forcejeó con sus ataduras hasta que la piel de sus muñecas se enrojeció. El hombre de la máscara se acercó a ella y sin previo aviso deslizó la hoja del cuchillo por su brazo. Su grito llenó la habitación. «No quiero que desperdicien energía gritando», dijo el hombre con calma, «pero me gusta verlos intentarlo.
El tipo a mi derecha, un joven con el cabello rapado y un tatuaje en el cuello, empezó a insultarlo. «Maldito enfermo, suéltanos ahora mismo o juro que te mataré». El hombre de la máscara inclinó la cabeza como si lo estuviera considerando. Luego, con un movimiento rápido, enterró el cuchillo en la pierna del tatuado. El grito fue desgarrador. Nos revolvimos en nuestras sillas, aterrados. El tatuado jadeó de dolor, con los ojos llenos de lágrimas. «Aquí no hay reglas», continuó el hombre. «Bueno, salvo una. Solo uno puede salir con vida». Dicho esto, se dio la vuelta y salió por la puerta, cerrándola con un fuerte golpe. El silencio fue absoluto durante unos segundos. Nadie quería ser el primero en hablar. Luego, la otra chica, una rubia de piel pálida, empezó a llorar. «No puede ser real, no puede ser real. Tiene que haber una forma de salir de aquí», dijo el tipo que estaba frente a mí, un sujeto de barba descuidada y camisa sucia. El tatuado seguía gimiendo, su pierna temblaba y la sangre se acumulaba bajo su silla. La morena con el vestido rojo no dejaba de mirar la herida con horror. «Mierda, mierda, mierda», murmuró el de la barba, jalando con desesperación sus ataduras. Yo también empecé a intentarlo. El material parecía cuerda de yute, fuerte, pero no imposible de romper. La luz parpadeó. La rubia soltó un gemido. «No quiero morir aquí», sollozó. «Cállate», gruñó el tatuado. «Nos va a escuchar». Pero no fue su llanto lo que atrajo al hombre de la máscara. La puerta se abrió de nuevo y esta vez traía una pistola. Apuntó al tatuado. «Tu ruido me molesta». Sin dudarlo, jaló el gatillo. El disparo fue ensordecedor en el pequeño sótano. La sangre salpicó a la rubia, quien gritó como si la estuvieran matando. El cuerpo del tatuado quedó colgado en la silla, con la cabeza inclinada hacia un lado. «Ahora quedan 5», dijo el hombre, como si estuviera contando piezas de ajedrez, y volvió a salir. No sé cuánto tiempo pasó después de eso, tal vez minutos, tal vez horas. El miedo se mezcló con el hambre y la desesperación. «No podemos esperar a que nos mate a todos», dije finalmente. La morena asintió con la cabeza. «La cuerda, si la frotamos contra los bordes de la silla, podríamos desgastarla». Los demás la miramos con esperanza. «Vale la pena intentarlo», susurró el de la barba. Empezamos a movernos con cuidado, frotando las cuerdas contra la madera. La rubia seguía en shock, con los ojos clavados en el cadáver del tatuado. «Concéntrate», le dije. «Si te quedas quieta, vas a ser la siguiente». Ella asintió, temblando. El proceso fue lento y doloroso. Sentía las fibras de la cuerda clavándose en mi piel, pero no me detuve. En algún momento, la morena logró soltarse primero. «Lo logré», susurró. El de la barba también se liberó. Fue entonces cuando la puerta se abrió de nuevo. El hombre de la máscara entró, pero esta vez la morena no dudó. Se lanzó sobre él con toda su fuerza, empujándolo contra la pared. El arma cayó al suelo y el de la barba la tomó de inmediato. Sin pensarlo, disparó. El hombre de la máscara cayó de espaldas. Por un momento, nadie se movió. Luego, el de la barba se acercó al cuerpo y le quitó la máscara. Era un rostro común. Un hombre de mediana edad, con la nariz rota y un corte profundo en la mejilla. Nada monstruoso, solo un humano. No esperamos más. Salimos de la habitación y encontramos una escalera que llevaba a la casa. El lugar estaba en silencio. Documentos de personas desaparecidas estaban regados por el suelo. No nos quedamos a averiguar más. Salimos corriendo a la calle, donde la luz del amanecer comenzaba a teñir el cielo. Días después, la policía encontró la casa vacía. No había señales del hombre de la máscara ni de los documentos. Pero nosotros sabíamos la verdad,
y sabíamos que alguien más iba a desaparecer pronto. Me llamo Héctor Morales y en el año 2018 trabajaba en la garita de San Isidro, en Tijuana. Mi turno nocturno terminaba a las 4 de la madrugada, hora en la que, normalmente, tomaba mi viejo Tsuru y me dirigía a casa en la colonia Libertad. A esas horas, la ciudad era un reflejo de sí misma, con calles silenciosas y sombras alargadas por la tenue iluminación de los postes. Aquella noche, al salir del trabajo, sentí una sensación extraña, una inquietud que no podía explicar. No era cansancio, aunque ya llevaba varios meses con insomnio por el estrés del trabajo. Me subí a mi carro, encendí el estéreo y tomé el camino de siempre. Tijuana tiene una vida propia a cualquier hora, pero en la madrugada algunas zonas parecen desprovistas de presencia humana. Mientras conducía por la vía rápida, noté que un auto negro, un sedán sin placas, avanzaba a mi derecha, manteniendo mi velocidad. Intenté ignorarlo, pero después de varias cuadras, seguía ahí. Reduje la velocidad. El otro auto hizo lo mismo. Aceleré y de inmediato el sedán hizo lo mismo. No podía ver quién iba dentro. Las ventanillas estaban polarizadas. Para evitarlo, doblé en la primera calle disponible y entré en la colonia Buenavista. Eran calles tranquilas, pero al mismo tiempo inseguras. Mi idea era dar un par de vueltas, perder al auto y regresar a casa. Sin embargo, cuando volví a ver por el retrovisor, el sedán seguía allí. Mi corazón latía fuerte. Me repetía que tal vez solo era paranoia, pero la situación no se sentía normal. Pasé por una tienda Oxxo que estaba cerrando y por reflejo consideré detenerme. Pero, en lugar de eso, doblé en otra calle, más angosta y oscura. Entonces, lo vi. Un motel viejo, con un letrero de neón parpadeante. Su fachada tenía pintura descascarada y un par de autos estacionados en la entrada. El lugar se veía como el típico escondite para encuentros furtivos o, peor aún, para actividades criminales. Pero en ese momento no me importó. Solo quería perder a quien me seguía. Me metí en el estacionamiento y apagué las luces del carro. El sedán pasó de largo. Respiré hondo y me quedé unos minutos dentro del auto, esperando a que mi corazón dejara de latir como tambor. Tal vez había exagerado. Tal vez solo era un tipo con el mismo destino. Tal vez. De pronto, un golpe seco sonó en mi ventana. Salté del susto y giré la cabeza. Era un hombre. No pude verle bien la cara, pero llevaba puesta una sudadera con gorra y un cubrebocas negro. Señaló hacia el motel con el dedo, luego hizo un gesto con la mano, indicándome que bajara la ventana. Negué con la cabeza. El hombre se quedó quieto, luego golpeó de nuevo el cristal, esta vez con más fuerza. Su mirada se clavó en la mía, y aunque no podía ver su boca, sentí que sonreía. Encendí el motor del auto y puse reversa. No me importó si golpeaba algo, solo quería salir de ahí. Pero antes de que pudiera moverme, la puerta del motel se abrió y otro hombre, más alto, salió. Se quedó en la entrada, observando. Mi estómago se encogió. El primer sujeto golpeó una vez más mi ventana, con más fuerza. «Baja», me ordenó. No lo hice. En cambio, pisé el acelerador. Mi auto se sacudió con violencia cuando di un giro brusco, saliendo del estacionamiento. No me importó si los tipos venían detrás de mí. Lo único que quería era alejarme. Conduje a toda velocidad hasta llegar a casa. Esa noche apenas dormí. No sabía si llamar a la policía. No tenía pruebas, solo mi miedo. 2 días después, me di cuenta de que mi teléfono había desaparecido. No recordaba haberlo sacado en el motel, pero lo busqué en mi casa, en el carro, en el trabajo.
Nada. Por la tarde, fui a la central de policía a levantar un reporte, aunque sabía que eso no serviría de nada. Me hicieron llenar un formulario y me dijeron que, si lo encontraba, lo registrara como hallado para evitar problemas legales. Cuando salí, encendí un cigarro y revisé mi cartera. Entonces, lo vi. Mi pasaporte no estaba. La semana siguiente, la paranoia se apoderó de mí. En mi trabajo, en la garita, sentía que alguien me observaba. Empecé a notar autos desconocidos cerca de mi casa. Un par de veces escuché ruidos en la madrugada. Un viernes por la noche, mi hermana, Lorena, me llamó. «Héctor, ¿por qué no contestas? Mamá está preocupada». «¿Cómo que no contesto?», pregunté confundido. «Te hemos estado llamando desde tu teléfono y alguien responde, pero no eres tú». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Qué dice?». «Nada, solo respira». Esa misma noche, decidí ir al motel. Llevé conmigo un bate de aluminio, aunque dudaba que sirviera de mucho. No le avisé a nadie. Quería respuestas. El lugar estaba igual de deteriorado que la última vez. Entré al estacionamiento y me dirigí a la recepción. Un anciano me miró con desinterés. «¿Necesita habitación?». «No, busco algo que perdí aquí». El viejo me miró con más atención. «¿Cuándo viniste?». «Hace una semana». El hombre no dijo nada, solo sacó una libreta vieja y la hojeó lentamente. «No estás en la lista», dijo finalmente. No me quedé. El recepcionista suspiró, claramente fastidiado. «Si no te quedaste, no puedo ayudarte». Algo en su tono me molestó. «Perdí mi teléfono aquí. Tal vez alguien lo encontró». El anciano entrecerró los ojos. «Aquí nadie pierde nada». Su respuesta me heló la sangre. Sin decir más, salí del lugar y regresé a mi auto. Pero justo cuando iba a subirme, vi algo en el suelo, junto a una de las habitaciones. Me acerqué con cautela. Era mi pasaporte, pero estaba cubierto de sangre. Las cámaras de seguridad del motel mostraban que yo entré aquella noche, pero nunca mostraron cómo salí. Los policías revisaron el lugar, pero no encontraron nada más. Yo seguía vivo, pero una parte de mí había desaparecido en esa habitación. A veces, cuando duermo, sueño con el motel, con el recepcionista, con los hombres de la sudadera y con el teléfono que aún responde, aunque yo nunca lo haya recuperado. No puedo recordar la última vez que dormí bien. No después de lo que pasó aquella noche de septiembre de 2016 en Camino Verde, en Tijuana. Desde entonces, cada sombra en la calle me parece sospechosa. Cada ruido en la madrugada me sobresalta. Lo peor es que no puedo hacer nada para cambiarlo. Solo me queda contar mi historia y esperar que eso haga que el miedo pese un poco menos. Mi esposo, Martín, nunca fue un hombre de vicios. Lo suyo era trabajar, llegar a casa, abrazar a nuestro hijo Santiago y cenar conmigo viendo la televisión. Sin embargo, aquella noche, después de un día pesado, me dijo que iría a la tiendita de la esquina por unos cigarros. No me preocupé. No tardaba más de 10 minutos en ir y regresar. Pero esa fue la última vez que lo vi con vida. Al principio, no me alarmé. Pensé que tal vez se había encontrado con algún conocido y se había quedado platicando. Pero cuando pasaron 20 minutos, luego 30, y su celular mandaba directo a buzón, la inquietud me mordió el pecho. Salí a buscarlo. Caminé hasta la tiendita, pregunté a don Ernesto, el dueño, pero él solo me miró con confusión. «No ha venido hoy, señora», me dijo con su tono de siempre, sin saber que sus palabras me estaban desmoronando. Sentí como si el aire me faltara. Corrí de regreso a casa sin saber qué hacer. Llamé a su hermano,
a sus amigos, incluso a su jefe, pero nadie sabía nada. La noche se hizo interminable. Caminé por las calles cercanas, llamé a la policía, fui a hospitales y hasta la comandancia. Nada. Martín se había desvanecido como si nunca hubiera existido. Al día siguiente, un vecino, Manuel, tocó a mi puerta con el rostro pálido. Temblaba. Me dijo que había algo que tenía que mostrarme. Subimos a la azotea de su casa y me enseñó un video que había grabado con su celular. Lo reprodujo sin decir nada, apenas, y podía sostener el teléfono con las manos. Al principio, solo se veía la calle semioscura y el sonido del viento. Luego, la imagen tembló cuando Manuel apuntó su cámara a un vehículo negro estacionado a unos metros de la tiendita. La puerta lateral de la camioneta estaba abierta. Después, apareció Martín. Se veía confundido, como si alguien le hubiera hablado antes de que el video comenzara. 3 hombres armados lo rodeaban. No gritó, no peleó. Uno de ellos le puso una mano en el hombro y lo empujó hacia el interior del vehículo. El video terminó con la camioneta alejándose y perdiéndose en la oscuridad. No recuerdo haber gritado, no recuerdo haber llorado en ese momento. Solo sentí que algo dentro de mí se rompía, como si mi cuerpo entendiera que ya no volvería a ver a Martín con vida. Los días siguientes fueron un infierno. Fui a la policía una y otra vez, pero cada vez que mencionaba la camioneta negra, me respondían con miradas vacías y promesas huecas. Me atreví a preguntar si podrían revisar las cámaras de seguridad de la zona. Me dijeron que ninguna funcionaba. No me di por vencida. Mis suegros y yo comenzamos a buscarlo por nuestra cuenta, pegando fotos en las calles, preguntando en cada esquina, hasta que, 5 días después, lo encontramos. O más bien, encontramos lo que quedaba de él. Su cuerpo apareció en un lote baldío en la presa. No voy a entrar en detalles. No puedo. Solo diré que le hicieron cosas que no debería hacerle nadie a otro ser humano. Cuando fui al Ministerio Público a exigir respuestas, un oficial me miró con una expresión que nunca olvidaré. No era indiferencia, no era lástima, era miedo. Se inclinó hacia mí y me susurró algo que me dejó helada. Se equivocaron de persona. No entendí. No quise entender. Pero con el tiempo armé las piezas. Martín no tenía enemigos. No estaba metido en nada turbio. Solo era un hombre que salió a comprar cigarros en el momento equivocado. Los tipos que se lo llevaron probablemente buscaban a alguien más. Alguien con quien sí tenían cuentas pendientes. Pensar en eso es lo peor, porque significa que su muerte no tenía sentido, que lo torturaron sin razón, que todo esto pasó porque alguien, en la penumbra de la calle, pensó que era otra persona. A veces me pregunto si los tipos que lo mataron alguna vez se dieron cuenta de su error, si en algún momento de su miserable existencia sintieron aunque fuera un poco de culpa, pero sé que nunca tendré respuesta. Tampoco tengo justicia. Después de lo que me dijo el oficial, supe que seguir buscando podía ser peligroso para mí y para mi hijo. Me callé. Me tragué el dolor y el coraje. Me mudé con mis suegros a otro estado, pero nunca dejo de mirar por encima del hombro, porque en este país la muerte puede tocarte incluso si no la buscaste. Puede tomar tu rostro, tu nombre, tu vida y luego simplemente seguir adelante, porque a veces la muerte también se equivoca de persona. Recuerdo perfectamente la primera vez que escuché hablar de los túneles de drenaje de Tijuana. Fue a mediados de los años 90, en una tarde polvorienta en la colonia Libertad. Los 4 amigos que formábamos nuestro grupo solíamos matar el tiempo bebiendo cervezas tibias en la banqueta, bromeando y contando historias exageradas sobre cosas que decíamos haber hecho, pero que, en realidad,
Nunca habíamos intentado. Éramos Raúl, el flaco, César y yo. Raúl siempre era el que proponía las ideas más estúpidas, el que tenía esa mezcla peligrosa de carisma y valentía que hacía que termináramos metidos en problemas más seguido de lo que nos gustaría admitir. Dicen que los túneles debajo del canal conectan con casas de seguridad, que ahí se esconden los que cruzan gente o los que se pelan de la policía, dijo Raúl con una sonrisa de reto en el rostro. Y también dicen que hay vagos que viven ahí y que si te metes, no sales, añadió César. Puro cuento. Seguro son nomás pinches túneles viejos con agua apestosa, dijo el flaco, encogiéndose de hombros. ¿Vamos?, propuso Raúl, y su sonrisa se ensanchó. La pregunta quedó en el aire unos segundos. Nadie quería ser el primero en aceptar, pero tampoco queríamos quedar como cobardes. 100 pesos a que no aguantan media hora ahí adentro, Raúl nos provocó. Con eso bastó. Nos levantamos y nos dirigimos al canal. Para llegar al drenaje, tuvimos que pasar por un lote baldío lleno de basura y maleza. El acceso era una losa de concreto rota que formaba una abertura lo bastante ancha como para que nos deslizáramos dentro. El olor golpeó primero. No era solo humedad o tierra mojada, sino algo más penetrante, como metal y putrefacción. «Chingada madre, esto huele a muerte», dijo el flaco, cubriéndose la nariz con la camiseta. Bajamos con cuidado, nuestras linternas iluminando un túnel de concreto que se extendía en ambas direcciones. El agua estancada llegaba a los tobillos y en la superficie flotaban desperdicios, botellas, bolsas de plástico y cosas irreconocibles que preferíamos no mirar demasiado de cerca. Avanzamos despacio, escuchando el eco de nuestras pisadas resonando en la oscuridad. Al principio, nos reíamos y hacíamos comentarios estúpidos para relajarnos, pero conforme nos adentrábamos más, el aire se volvía más pesado. «Miren esto», susurró César, apuntando con la linterna a la pared. Grafitis viejos cubrían el concreto, pero algunos no eran dibujos comunes. Había palabras y símbolos extraños, marcas que parecían hechas con sangre seca o pintura oscura. El flaco se rió nervioso. «Seguro unos vagos aburridos». Seguimos caminando. El túnel principal tenía varias bifurcaciones y Raúl, por supuesto, quiso explorar una de ellas. 5 minutos y nos regresamos, dijo, adelantándose. El pasillo que tomó era más angosto y seco. La pestilencia era más fuerte ahí, como si algo muerto se hubiera quedado atrapado en el concreto. Fue cuando vimos la primera maleta. Estaba tirada en medio del suelo, con el cierre roto y abierta de par en par. Un montón de ropa vieja se desparramaba de ella, prendas sucias y desgarradas. Algunas parecían recientes, y había manchas oscuras en la tela. «Esto no me gusta nada», murmuró César. A medida que avanzamos, encontramos más cosas. Otra maleta con papeles y zapatos, luego una pila de ropa apilada contra la pared. Pero lo peor estaba unos metros más adelante. Montones de prendas revueltas, algunas infantiles, bolsas negras rotas y cajas de cartón con objetos personales, cepillos, fotos arrugadas, juguetes viejos y, en el suelo, un pequeño oso de peluche con la cabeza arrancada. «Esto ya no es divertido, cabrón», dijo el flaco, su voz tensa. Raúl, que hasta ese momento seguía con su actitud de «no pasa nada», de pronto guardó silencio. «Nos vamos», dijo de repente, y eso nos asustó más. Entonces escuchamos el primer ruido, un sonido sordo, como algo golpeando el concreto en la distancia. Apagamos las linternas instintivamente. La oscuridad nos envolvió por completo. Por un momento, todo quedó en silencio,
salvo el goteo del agua y nuestras respiraciones agitadas. Y luego, otro golpe, más cerca. El sonido se repitió, ahora acompañado de pasos, rápidos, sigilosos. Alguien se movía entre los túneles. El flaco soltó una maldición y echó a correr. César y yo lo seguimos sin dudarlo, chocando contra las paredes mientras tratábamos de regresar por donde habíamos venido. Raúl no corrió. «Raúl, vámonos, cabrón», grité, pero no respondió. César me jaló del brazo. «Déjalo, nos alcanza afuera». No recuerdo cuánto corrimos. Todo era un caos de ruidos, sombras moviéndose en las paredes y el retumbar de nuestro propio miedo. Cuando salimos al aire libre, el flaco cayó de rodillas, jadeando. César y yo nos giramos hacia la entrada del túnel, esperando a Raúl. Pero Raúl nunca salió. Esperamos. Minutos, luego una hora. «No podemos dejarlo ahí», murmuró el flaco. Pensamos en volver a entrar, pero el miedo nos paralizó. Y entonces, el sonido. Unos pasos lentos, amortiguados por el agua estancada. Encendimos las linternas al mismo tiempo. Las luces iluminaron la entrada del túnel, pero no había nadie ahí. La policía llegó después de que conseguimos convencer a alguien de que nos tomara en serio. No encontraron a Raúl. Buscaron durante días, explorando los túneles, interrogando a indigentes y traficantes que usaban esos pasajes, pero nadie sabía nada. Meses después, César recibió una llamada de su tío, que trabajaba en la policía. «Hallamos su mochila». «¿Dónde?», preguntó César, con la garganta seca. Hubo un silencio al otro lado de la línea. «En una casa de seguridad decomisada». No preguntamos más. No queríamos saber qué había pasado con Raúl, porque en el fondo ya lo sabíamos. En las noches, a veces me despierto con la sensación de que alguien está de pie junto a mi cama. Escucho ruidos en el pasillo, como pasos arrastrándose en el agua. A veces creo que Raúl nunca salió de los túneles, o peor aún, que sí salió, pero no como entró. Mi hermano Gustavo desapareció intentando cruzar a Estados Unidos. Desde entonces, cada rincón del bordo de Tijuana me ha visto caminar con desesperación, con la foto de él entre mis manos y el nombre de mis labios desgastado de tanto pronunciarlo. Gustavo no era ningún santo, pero tampoco era de los que se metían en problemas. Soñaba con cruzar la frontera y mandar dinero a casa. Decía que no se quedaría en el bordo, que no se mezclaría con la gente que vivía ahí como fantasmas en ese purgatorio de tierra seca, escombros y drogas. «Si no cruzo hoy, regreso mañana», fue el último mensaje que me envió. Eso fue hace 3 meses. Desde entonces lo he buscado en todos los refugios, en las listas de detenidos de migración, en hospitales y hasta en la morgue. Nada, como si se lo hubiera tragado la tierra. Aquella tarde, el sol caía pesado sobre mi espalda. Caminé por un sendero de tierra que bordeaba el canal, con los olores amargos de basura y orines impregnándose en mi ropa. Llevaba las mismas preguntas de siempre para la misma gente de siempre: migrantes, adictos, indigentes. La mayoría no me miraba a los ojos. Otros, con muecas extrañas, murmuraban sobre gente que desaparecía en el bordo sin dejar rastro. «Los levantan», me dijo un hombre con la piel curtida por el sol y los dientes podridos. «O se los lleva el río». Pero Gustavo no se habría ido sin decir nada, no sin tratar de comunicarse. Crucé un terreno baldío entre carpas improvisadas y perros famélicos. A lo lejos vi un grupo de niños escarbando entre los escombros. Pensé que buscaban algo de valor, cobre, aluminio, lo que pudieran vender. Pero cuando me acerqué, noté que no revolvían basura. Estaban cavando. «¿Qué hacen?», pregunté. Ninguno respondió de inmediato. Eran 3, no mayores de 10 años.
Sus manos sucias trabajaban con precisión, como si supieran exactamente dónde buscar. «Buscamos gente», dijo uno, sin detenerse. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me arrodillé y ayudé a apartar la tierra. A los pocos segundos vi lo que desenterraban, un hueso, y luego otro. Parecían humanos. ¿Quién les dijo que aquí había huesos? El niño más pequeño me miró con el ceño fruncido. «Nos llaman». Me quedé helada. «¿Quién los llama?» El niño alzó los hombros. «Los que nadie busca». Esa noche no pude dormir. Mi mente repetía la imagen de los huesos saliendo de la tierra como si esperaran ser encontrados. Fui a la policía con la esperanza de que hicieran algo. Me atendió un agente de mirada aburrida. «Señora, la gente se muere en el bordo todos los días. Se los lleva el río, los matan por deudas. No podemos desenterrar cada pedazo de hueso que se encuentre». Me mordí el labio para contener la rabia. Pero había niños desenterrándolos. Sabían exactamente dónde buscar. El oficial suspiró y me hizo anotar la ubicación en una libreta manchada de café. «Veremos qué podemos hacer». Supe que no harían nada. Al día siguiente volví sola. Temía encontrarme con los niños, con la mirada fija en la tierra como si escucharan susurros en el viento. Pero el terreno estaba vacío. No quedaba rastro de los agujeros que habían cavado. Caminé en círculos hasta encontrar el lugar exacto. Me arrodillé y empecé a cavar con las manos. Mis uñas se llenaron de tierra húmeda. Escarbé hasta que mis dedos chocaron con algo duro. Un hueso. Lo saqué con cuidado, con la respiración entrecortada. Seguí cavando. Otro hueso y otro. Entonces encontré un cráneo. Lo levanté con manos temblorosas. Aún tenía mechones de cabello oscuro adheridos al hueso. Algo me decía que era un hombre joven. Algo me decía que podía ser Gustavo. La policía llegó al final de la tarde, pero ya habían pasado horas desde que hice la llamada. 2 patrullas se estacionaron en la orilla del canal. Los oficiales bajaron sin prisa, pateando piedras. «¿Está segura de que esto es humano?», preguntó uno, mirando el cráneo en mis manos como si fuera una lata vieja. «¿Usted qué cree?», respondí con la voz quebrada. Uno de ellos llamó por radio. Minutos después, llegaron peritos con bolsas de evidencia y palas. Me pidieron que me alejara. Vi cómo cavaban, esta vez con herramientas apropiadas. No tardaron en encontrar más huesos. Demasiados. Un oficial de semblante serio se me acercó. «Esto no es un entierro improvisado, es un cementerio». Mi estómago se revolvió. «¿Qué significa?». El oficial tragó saliva. «Que alguien se ha estado deshaciendo de cuerpos aquí durante años. Los medios se enteraron al día siguiente. Hallazgo macabro en el bordo de Tijuana», decían los titulares. La gente comenzó a hablar de un asesino, de traficantes que mataban a quienes no podían pagar su paso a Estados Unidos. Pero nadie pudo explicar por qué los niños sabían dónde excavar. Intenté buscarlos de nuevo. Pregunté por ellos entre los indigentes. Recorrí las calles polvorientas del bordo, pero nadie los había visto antes. Algunos decían que eran niños de la calle, otros que eran hijos de los muertos. Pero yo sabía la verdad. Ellos solo estaban desenterrando a los que nadie más buscaba. Me llamo Gabriel y soy electricista. Desde hace años, mi trabajo me ha llevado a todo tipo de lugares en Tijuana, desde residencias lujosas hasta casuchas en zonas donde el gobierno hace tiempo dejó de existir. Nunca he sido alguien supersticioso ni me dejo llevar por historias de terror. Pero lo que viví en la Colonia Libertad me dejó una cicatriz que nunca podré borrar. Todo comenzó con una llamada de mi contacto, alguien que prefería mantenerse en el anonimato. Me ofreció un trabajo en una casa abandonada. No me dio detalles, solo que debía reparar el cableado y que la paga sería en efectivo. «Es sencillo», me dijo, «pero hazlo rápido». Me presenté en el lugar un miércoles por la tarde.
La casa era un cascarón de lo que alguna vez debió ser una residencia decente. La fachada estaba grafiteada y las ventanas tapiadas con madera. Afuera, la calle estaba vacía. Nadie se asomaba. Nadie quería ver. Empujé la puerta y un crujido seco retumbó en el interior. El olor a humedad y algo más, algo rancio, se pegó en mi nariz. Un hedor difícil de describir, como carne podrida y metal oxidado. Dentro, el polvo cubría los pocos muebles que quedaban. Todo estaba revuelto, como si alguien hubiera saqueado la casa hace tiempo. Me dirigí al cuadro eléctrico, un panel viejo y corroído. Apenas toqué uno de los cables, un chispazo me hizo maldecir. Necesitaba apagar la corriente desde el sótano. Fue entonces cuando noté una puerta entreabierta al final del pasillo. Al empujarla, una escalera descendía a la oscuridad. Un aire denso y pesado se filtraba desde abajo, como si ese espacio hubiera estado sellado durante años. Saqué la linterna y bajé con cautela. El sótano no era grande, pero bastó un solo vistazo para que un escalofrío me recorriera la espalda. Colchones apilados contra la pared, viejos, manchados con algo oscuro. Esposas oxidadas colgando de ganchos en el concreto, cadenas en el suelo. Mi respiración se volvió entrecortada. Esto no era solo un sótano, era una celda. La linterna iluminó una mesa de metal. Sobre ella, una caja de plástico gris cubierta de polvo. Sentí un nudo en el estómago cuando la abrí. Dentro había identificaciones, decenas de ellas. Fotos de personas, hombres, mujeres, hasta niños. Algunas de esas fotos no eran de documentos oficiales. Eran imágenes tomadas en ángulos extraños, con expresiones aterradas. El aire me faltó. No estaba preparado para esto. Quería salir, cerrar esa maldita caja y olvidar que alguna vez puse un pie ahí. Pero entonces la puerta del sótano se cerró de golpe. El estruendo me dejó paralizado. Y luego, pasos. Arriba, alguien caminaba. Me quedé inmóvil. El sonido era lento, pesado, como si la persona estuviera recorriendo la casa con calma, como si supiera que alguien estaba ahí abajo. El latido de mi corazón golpeaba mi pecho como un tambor. Me acerqué a las escaleras y empujé la puerta. No cedió. La golpeé con el hombro, conteniendo las ganas de gritar. Los pasos se acercaban. No traía armas. No tenía nada con qué defenderme. Busqué desesperadamente una salida. En la esquina del sótano, noté una rejilla de ventilación en la pared. Estaba cubierta de óxido, pero era mi única opción. Me arrastré hasta ella y empecé a quitar los tornillos con las manos desnudas. Arriba, la madera crujió. Sabía que quien fuera que estuviera en la casa se dirigía hacia la puerta del sótano. Mis manos temblaban mientras arrancaba la rejilla. Me metí a gatas en el respiradero, sintiendo el metal rasgar mis brazos y piernas. Detrás de mí, la puerta del sótano se abrió lentamente. Me mordí el labio hasta sangrar para no hacer ruido. La luz de la linterna parpadeó y en ese instante vi una sombra moverse en el umbral de la puerta. Alguien estaba ahí, mirando. No esperé a ver más. Me arrastré a través del ducto con desesperación. El hedor a óxido y polvo me llenaba la garganta. Detrás de mí, un sonido, un movimiento. No estaba solo en ese respiradero. Quise gritar, pero me obligué a seguir. Mis codos y rodillas ardían, pero no me detuve. De repente, vi una luz. El final del ducto. Salí disparado, cayendo en un callejón trasero. El aire de la noche me golpeó como una bofetada. Me puse de pie y corrí sin mirar atrás. Cuando llegué a la avenida, me mezclé entre los coches y la gente. Me costaba respirar. Temblaba de pies a cabeza. No volví a ese lugar. No denuncié nada. ¿A quién? ¿A la policía?
¿A los mismos que habían dejado esa casa operar durante años? Días después, pasé de nuevo por la colonia. La casa ya no estaba. Solo quedaban escombros y ceniza, como si nunca hubiera existido. Pero la historia sigue ahí, en la memoria de quienes la conocieron. Y yo nunca podré olvidar lo que vi en aquel sótano.